el Dios Altísimo y el Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sonny una vez más con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Aprovechamos, hermano, para dar un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá a todos aquellos hermanos que se encuentran allá en los Estados Unidos y en Sudamérica, en Chile, República Dominicana y todos los latinoamericanos que se encuentran en Centroamérica y en el resto del mundo, donde puede llegar este mensaje y estas enseñanzas. Un saludo cordial y un abrazo. Recuerden, hermanos, que aquí este programa lo grabamos para la honra y gloria de Dios y no cobramos por hacer este programa, hermano. Fueron dos cosas que Dios nos ha concedido y la oportunidad de tener los equipos necesarios para llevar a cabo esta grabación y grabar estas enseñanzas, las cuales son de ayuda a aquellos que desconocen muchos de los misterios y cosas que están en la Sagrada Escritura. No cobramos ni lucramos con la palabra de Dios como debe ser. Así que, hermano, aprovechemos del tiempo, hermano, y estudiemos la Sagrada Escritura como debe ser. Y no dejarnos guiar por falsa doctrina y cosas que están confundiendo a la humanidad actualmente. El tema del día de hoy, tenemos este tema que es uno de los eventos más grandes que están por darse en el futuro, que ya es muy cercano. Este tema es el juicio ante el gran trono blanco. Así que, hermano, te aconsejo que tome tus apuntes, tu cuadernito y la Biblia sobre todo, para buscar y ir estudiando paso a paso este gran evento que se dará muy pronto. Este evento es el último que aparece en el libro de Apocalipsis. Así que comencemos. Sin duda alguna, este tema es muy interesante, hermano. El juicio ante el gran trono blanco es el más grandioso de todos los juicios que la eternidad verá y experimentará. Será tan horrendo que el infierno de Dante se le quedaría pequeñito. Ni siquiera se puede comparar a los grandes crematorios donde se dio la masacre de más de 6 millones de judíos. Es el último de los eventos proféticos que habla la Sagrada Escritura. Aquí solo estarán los no salvos, los no creyentes, los que rechazaron el Evangelio, aquellos que llevaron el Evangelio no por la gracia de Dios. Luego vendrá el gobierno eterno, el evento pronto a darse. Sabemos que es el rapto de la iglesia, que es lo que estamos esperando ahorita mismo, ¿no? Es un evento, sobre todo, que es para la iglesia. Y esto abarca todo el tiempo que desde el Pentecostés, del Pentecostés a la actualidad, que es la iglesia, lo que hablamos en Hechos capítulo 2. Allí resucitarán los que murieron desde la cruz a nuestros tiempos. Y desde Adán hasta antes de la cruz son los santos que resucitarán en la segunda venida. Aquí tenemos que estar claro, hermano, en cuanto a las resurrecciones que habla la Sagrada Escritura. Así que tenemos y hemos llevado el estudio, hermano, así, en un orden cronológico, como muchos a veces no lo quieren querer entender o quieren distorsionar el correcto mensaje y la cronología de la Sagrada Escritura. Es importante estudiar bien y con detenimiento estos eventos, porque ya está a punto de darse el rapto de la iglesia, hermano. La semana 70 de Daniel, o sea, son esos 7 años que van a comenzar. Una vez se dé el rapto, comienza la semana 70, hermano. Posteriormente a eso sabemos que viene el gobierno milenial, luego el trono blanco, hermano, y posteriormente ya viene el gobierno eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos confundamos y llevemos el orden como es los eventos. Busquemos en la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15, y vamos a leerlo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, hermano. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí se describe, hermanos, claramente que este juicio frente al gran trono blanco, y es el juicio final, antes de que los perdidos sean echados al lago de fuego. Sabemos por Apocalipsis 20, del 7 al 15, que este juicio tendrá lugar, sin duda alguna, después del milenio y después de que Satanás, la bestia y el falso profeta sean lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Los primeros que bautizan el lago de fuego son el anticristo y el falso profeta. Ellos van a ser lanzados así, lo dice Apocalipsis 20, del 7 al 10. Los libros que son abiertos, si te fijas en Apocalipsis 20, 12, contienen registros de las acciones de todos, hermanos. Tanto si son buenas o como malas, porque Dios conoce cada cosa que se ha dicho, que se haya hecho o aún pensado. Y Él recompensará o castigará a cada uno de ellos de acuerdo a ello, hermano. Pero sin duda alguna, frente al trono blanco van a estar aquellos incrédulos, aquellos mentirosos, todos aquellos que no aparecen en el libro de la vida. Sigamos, hermano. Aquí nada más para mostrarle, hermano, el panorama escatológico. El panorama escatológico más o menos así. Aquí estamos viendo sobre todo que con la muerte de Jesucristo se da posterior la era de la iglesia. Estamos a punto de partir de aquí de este mundo, hermano, lo que llamamos nosotros el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, fundamentado muy bien y claramente en la Sagrada Escritura. Aunque muchos están queriendo enseñar otras cosas que no existe el rapto como tal. No, hermano. Usted va a creer y tiene fe en lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito en la Sagrada Escritura. No hay manera de distorsionar la verdad, hermano. Y se ha tratado de confundir al pueblo de Dios porque se han infiltrado en el pueblo de Dios falsa doctrina, falsos maestros que comienzan a enredar y a confundir al pueblo de Dios. Pero estemos claros, hermano, que lo que viene pronto es el rapto de la iglesia. Y una vez que se dé el rapto de la iglesia, comienza ese periodo, lo que llamamos la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años. El libro de Daniel capítulo 9 ya lo hemos explicado. En capítulo 9 comenzamos a describir, se describe ahí lo que es la semana 70. La semana 70 de Daniel, o sea, esos 7 años que corresponden a la tribulación y la gran tribulación. Mientras que en los cielos se va a dar, ¿qué, hermano? Ya lo hablamos en las semanas pasadas. Hemos hablado de las bodas del Cordero, del tribunal de Cristo. Son grandes eventos que se darán durante esa semana 70, pero en los cielos. Ahí vamos a estar con el Señor, donde vamos a recibir los galardones, vamos a estar en la gran cena de la boda del Cordero, hermano. Vamos a recibir las coronas, todas estas cosas que explicamos en clases anteriores. Una vez terminado ese periodo de los 7 años, hermano, viene entonces, ¿qué viene, hermano? La segunda venida de Cristo. Se dará el Armagedón, hermano, donde se dará esa guerra, donde el anticristo y el falso profeta son lanzados al lado de fuego y Satanás es atado por 1000 años. Por 1000 años es atado. Entonces viene el gobierno milenial de Cristo. El gobierno milenial de Cristo, que corresponde a ese periodo donde ya está la gran Jerusalén, la Jerusalén celestial que ha descendido, donde la iglesia de su morada celestial estarán gobernando acá en la tierra, hermano. Así es. Y una vez que termine ese periodo de los 1000 años, entonces, hermano, viene el juicio ante el gran trono blanco. Así como lo estamos escuchando, hermano, esto es un gran evento. Estos todos van a comparecer ante este trono blanco porque vienen a oír la sentencia final y condenatoria, pues ellos ya no están ante el trono de la gracia, sino que comparecen ante el gran trono del juicio eterno. Comparecer o venir ante el gran trono blanco es presentarse ante el juez para escuchar la sentencia de condenación final por no haberse acogido a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hay muchos que quieren vivir en una forma diferente a lo que dice la Sagrada Escritura. Ahí quieren hacerse, como dice
hacerse judío a la fuerza o vivir de acuerdo a la ley y cosas que van en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay falsos maestros por doquier ahorita mismo, hermano. Es importante que tú analices y escudriñes paso por paso la Sagrada Escritura, porque van a venir muchos a engañarte y a decirte cosas, y muchos están llevando ciegos, llevando a otros ciegos al abismo. Sí, porque allá va a ser entonces el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Peor que el infierno es el lago de fuego, hermano. Pues el primer paso, donde van aquellos que no han obedecido y no viven y han rechazado el evangelio, ¿dónde van, hermano? Al infierno. Y muchos dicen, no, que el infierno no existe, el infierno es real. Querido amigo, el infierno es real. Eso es real, científicamente comprobado, lo hemos dado en conferencias anteriores. Sí existe. Pero el hombre siempre quiere inventar cosas y ha inventado cosas como el purgatorio, el cual nunca eso no ha existido ni está descrito en la Sagrada Escritura. Cosa que es antibíblica. Pues en el momento que tú mueres, o vas a descansar al cielo o vas al infierno. Es así de simple. Aquí continuamos mostrándote este mapa escatológico. Sabemos que en esta semana 70 de los 7 años, ahí se van a dar los 21 juicios. Los 21 juicios que son a la tierra, hermano. Ahí se van a destapar los 7 sellos por el Cordero inmolado. El Señor Jesús Cristo en persona va a ser el que va a abrir estos sellos. Las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, hermano. Son 21 juicios que se darán en la tierra, mientras que en los cielos vamos a estar celebrando la boda del Cordero. Y el tribunal de Cristo se dará ahí, las cenas del Cordero. Aquí podemos ver, hermano, que en ese periodo de la semana 70, en la primera mitad, que son 1260 o 42 meses, 1260 días o 42 meses, se dará vivirá una falsa paz por parte del mismo anticristo. Y él va a confirmar el pacto con aquellas naciones. Estos pactos que se están dando actualmente van a ser confirmados por el anticristo. Ya se han firmado los pactos, hermanos, ya lo hemos visto. En 1969 con Egipto, en 1994 con Jordania, y ahora al 15 de septiembre recientemente en Estados Unidos, en la Casa Blanca, se firma el pacto de paz de Israel con los Emiratos Árabes y Bahrein. Vemos de tal manera que estos pactos serán confirmados en la semana 70 por el anticristo. ¿Quién será el anticristo? Yo no lo quiero saber, hermano, porque yo me quiero ir en el rapto. ¿Tú no quieres irte en el rapto? Claro que sí, hermano, eso es importante. Y en esta semana 70 también tenemos a los 144,000 sellados, hermano, que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Son 12 tribus. Vemos a los 2 testigos también, que juegan su papel importante, los cuales serán asesinados por el mismo anticristo, la bestia. Pero al tercer día resucitarán y ante la vista de todos ascenderán al cielo, hermano. De esta manera podemos tener claro que todos estos eventos se van a dar ahí, en esos 7 años, en ese lapso de lo que llamamos la tribulación, y posteriormente a los 3 años y medio, o sea, la mitad de esa semana 70, ¿qué va a ocurrir? El anticristo va a sacar sus ponzoñas y va a implantarse la marca obligatoria, y el que no la tenga va a tener que dar su cuello, porque será guillotinado, hermano. Así, de esta manera es importante que lo veas aquí en este mapa escatológico, donde se muestra esta semana 70. Posteriormente esta semana 70 culmina, donde se va a dar el Armagedón, hermano. Esa gran batalla que se va a dar. Pero el mismo Jesucristo va a descender de los cielos con sus santos a derrotar y a aprisionar a Satanás por 1000 años. Y el anticristo y el falso profeta serán los primeros que serán lanzados al lago de fuego. Asimismo, hermano, comenzará el año milenial, el gobierno milenial. El gobierno milenial se dará, y es un hecho, hermano. Posteriormente, ese gobierno milenial, donde reina la paz, la prosperidad, donde no hay enfermedades, donde el niño muere de 100 años, donde hay longevidad, donde no hay hambre, donde hay amor, donde hay paz. Porque ciertamente
en los 6.000 años que llevamos de humanidad, hermano, solamente 25 años ha vivido la humanidad un periodo de paz. Pero ese gobierno milenial es incomparable. Al terminar ese periodo de los 1000 años, entonces se dará este gran evento, donde serán llamados todos aquellos que murieron, los que rechazaron el Evangelio, los que no aceptaron a Cristo, todos aquellos que se dedicaron a hacer maldad, todos ellos serán resucitados solamente para comparecer ante el trono blanco o escuchar la sentencia. Así que de esta manera vemos aquí en este mapa, hermano, que es importante que lo vayamos analizando y capturando en nuestra mente y en nuestros corazones, porque es como el calendario, o sea, el proceso de los eventos, como se van a dar. El trono blanco, hermano, así lo dice en Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Ahí está el Señor. Se dice que Él era el grande y blanco. La grandeza nos habla de la gran majestad de este juez, la blancura de su santidad. El trono nos habla de la autoridad para juzgar. El color blanco nos habla de esa justicia inmaculada y la santidad de aquel que ocupa el trono, que por supuesto es el Señor Yeshua, Jesucristo. Este es el juez del templo. ¿Quién es el juez? Bueno, busquemos la respuesta ahí en San Juan, capítulo 5, del 26 al 27. San Juan 5, del 26 al 27, así dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El juez está sentado en el trono, hermano. El trono, ahí el que está sentado es el mismo Jesucristo. Tú lo puedes buscar en Juan 5, del 22 al 23. Porque el Padre a nadie juzga, dice, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. Al que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesucristo hoy es el Salvador, hermano, pero en aquel día será el juez justo. En San Juan, capítulo 8, del 15 al 16, busquemos ahí rápidamente. Así dice: vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Definitivamente, aquí el juez es Jesucristo, hermano. Él es nuestro Salvador. Él no quiere que nadie se pierda. Si todo el objetivo principal es que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Es necesario saber que Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, al primogénito. Pero en ese momento del trono blanco, Él será el juez. Y habrá un cielo nuevo y tierra nueva. La destrucción de los cielos y la tierra, eso antes del juicio del gran trono blanco, justo antes. Así dice en Apocalipsis 20:11, busquemos ahí. Así dice la palabra: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Estás viendo? Huyeron la tierra y el cielo, o sea que ya no fueron más. Y ningún lugar se encontró para ellos. O sea que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Cumplida la historia humana, se destruye la antigua creación. Si buscamos en el libro de Apocalipsis 21:1, así nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Pero no solamente eso lo podemos encontrar también en 2 de Pedro 3, del 10 al 12. 2 de Pedro 3, 10 al 12, donde se pone en evidencia que aún los elementos serán desechados. O sea que toda la materia está formada de átomos, hermanos. El átomo va a desaparecer. Y estamos hablando científicamente. Así leamos: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos. Estamos hablando ya de los átomos a nivel atómico. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. La palabra de Dios es clara. Y lo está diciendo, hermano. O sea, este cielo y esta tierra pasará y habrá cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y quiénes estarán en el gran juicio? ¿Quiénes estarán en el juicio final? Allí estarán todos aquellos no creyentes, los no salvos, los que no aceptaron el Evangelio. Estemos claros en este punto. ¿Quiénes estarán allí? Los no creyentes, los no salvos, los que no aceptaron el Evangelio de Cristo. Si buscamos el libro de San Juan, capítulo 5, del 25 al 27, así nos dice la palabra de Dios. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Estás escuchando? Jesucristo tiene la autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Definitivamente Yeshua estará presente en el juicio, y él que va a estar ahí dictando sentencia nada más. Definitivamente los creyentes no estaremos en ese juicio, pero los creyentes que perseveren, hermano, porque entrar al reino de los cielos no es tan sencillo como lo quieren hacer ver muchos. El justo con dificultad se salva, hermano. Con dificultad se salva el justo. La iglesia fue comprada a precio de sangre al morir Cristo en la cruz. Cristo cargó sobre sus hombros el pecado del mundo, hermano. Cristo pagó la culpa del mundo. Abraham estuvo en el mismo monte Moriah para sacrificar a Isaac, y Dios le perdonó la vida. Y 2000 años después, Jesús fue crucificado en el mismo sitio, demostrando que Dios da a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Cuando somos salvos, entonces somos justificados. Al ser justificados, tenemos la salvación y luego la glorificación. ¿Y quiénes serán juzgados aquí, hermano? Bueno, toda la humanidad incrédula. La resurrección de los impíos muertos será. Entonces aquí tenemos que estar claro, hermano, el grupo de los resucitados. Hay un primer grupo que se resucitará justo en el momento del rapto de la iglesia, que estos son los que murieron en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16 hasta el 18. Estamos hablando aquí del grupo de los que murieron en Cristo, desde la muerte de Jesucristo a nuestros días, que es el periodo de la gracia, que es el periodo de la iglesia que está a punto de culminar. Así podemos estar clarito, hermano, que este es un primer grupo de que van de resucitados. El otro grupo que es los impíos. Los impíos, los que nunca aceptaron el Evangelio, los que rechazaron a Dios, todos ellos resucitarán y saldrán. Por un momento del infierno saldrán, solamente para escuchar sentencia. Los que murieron desde Adán hasta antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esos son los santos que van a resucitar en el momento de la segunda venida de Cristo. ¿Estamos claros aquí, hermano? Entonces, busquemos en la palabra de Dios, en Apocalipsis 20, de 12 al 13. ¿Qué nos dice ahí? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados
cada uno según sus obras. Aquí la expresión grande y pequeño toma un significado importante, pues literalmente pueden ser los adultos y niños también, porque estarán niños también. Todos aquellos desobedientes a los padres estarán allí también. También como puede referirse a los grandes y poderosos, como lo son los doctores, los analfabetas, ricos y pobres. No existirá distinción de raza, ni color, ni estrato social. Todos estarán presentes ante el gran trono blanco. Todos los impíos muertos aquí han sido resucitados y están de pie delante de Dios para ser juzgados. Eso es desde Caín al tiempo futuro, hermano. En San Juan 5, del 28 al 29, así nos dice la escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, hermano. Aquí es claro, hermano, que los condenados saldrán del infierno primero, solamente para escuchar la sentencia frente al gran trono blanco. En ese momento se abrirán los libros, así leímos en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, hermano. ¿Tú te imaginas cómo será esto, hermano? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios es un juez recto, y se conserva un registro de todas las obras que el hombre ha hecho, y castigará a cada uno con justicia. Cuando los libros sean abiertos y se revelen los hechos, muchos quedarán mudos, quedarán sin habla, no podrán decir nada. No habrá nadie quien los defienda. Si buscamos en el libro de Lucas, capítulo 10-20, así dice. Es súper importante aquí que tú tengas presente esto, hermano, que tu nombre esté en el libro de la vida. Así lo dice Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más importante, que nuestro nombre esté en ese libro, hermano. Porque el que no aparezca en ese libro será lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis 21:27 así nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estos libros contienen probablemente las leyes de Dios, la palabra de Dios, la base para ser juzgado. O sea, el que no está en este libro tiene la sentencia lista ya. Después de consultar sus obras, se examina el libro de la vida en busca de sus nombres. Si su nombre no aparece en el libro de la vida, es que no ha recibido la vida eterna. Se declara automáticamente condenado. Este libro contiene los nombres de los salvos, los creyentes. Entonces, es importante que tengas claro que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y por eso tenemos que perseverar y luchar, hermano, para consagrarnos cada día más y vivir como Jesús manda, como según Él dio la ley, y da esos dos primeros grandes mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que amar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo lo que tenemos. Tenemos que hacerlo así. Y el segundo mandamiento dice que ame a tu prójimo como a ti mismo. Él lo enseñó. Esos son los grandes mandamientos que el Señor dejó. Es importante vivir como dice la Sagrada Escritura. Según la Escritura nos enseña, y es necesario vivir en santidad, hermano, porque hemos explicado que santidad es vivir apartado para Dios. Eso es lo que quiere decir santo, apartado para Dios. Allí se dará ante ese gran trono blanco la sentencia final, hermano. Así dice
Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es serio, hermano. Algunos de los condenados puede que hayan sido buenos en comparación, pero la falta de vida eterna es el hecho condenatorio. O sea, si no aceptaste a Cristo, no aceptaste su evangelio, blasfemaste contra el Espíritu, si te pusiste la marca de la bestia, si te suicidaste, cosas que Dios nos perdona, no todos comparecerán ante el gran trono blanco. Todos los que comparecen a este juicio son condenados. No se trata de decidir quién se salva ahí. Ahí no es para decidir quién se salvó o si salió un abogado para que lo defendiera. No. Tengamos claro, hermanos, que uno será el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo se dará en los cielos y ahí se darán los galardones, los premios, las coronas. Mientras que aquí, en este gran trono blanco, se dará sentencia. Se dará la sentencia final para los condenados. Se hace aquí patente la condenación. Tus obras definitivamente no te van a salvar, hermano. Solamente la fe en Cristo es la que te va a salvar de que tú estés ahí. Y que no aparezcas en el libro de la vida, entonces es cosa seria, hermano, porque ahí sí ya definitivamente no hay vuelta atrás. Este es el momento que tú aceptes a Cristo en tu corazón y estás a tiempo ahora que estás en vida, porque una vez que tú partes de aquí, de esta tierra, ya no hay vuelta atrás. Si fuiste a descansar en el cielo porque aceptaste a Cristo y viviste de acuerdo a como Él enseñó, o vas al infierno. Definitivamente el que va al infierno ya está condenado al lago de fuego, definitivamente. No hay otro camino, hermano. Busquemos en el libro de Romanos nuevamente, en capítulo 8, versículo 1. Así dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, nosotros somos una extensión del Espíritu de Dios. Pero el hombre se ha desligado de ese Espíritu. ¿Por qué? Por el pecado. O sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el templo, hermano. Pero el hombre se ha incomunicado por el pecado con el Espíritu. No hay una congruencia, no hay una conexión con el Espíritu de Dios. Por eso aquí se insiste, la palabra de Dios lo dice. Es necesario vivir en el Espíritu y no en la carne. Cuando tú vives en el Espíritu, es necesario varias cosas. Cuando tú vives en el Espíritu, tú estás conectado con Dios de forma directa. Pero ¿qué impide que tú estés conectado al Espíritu? Los cortocircuitos se dan, hermano. Sí, el cortocircuito lo produce el pecado. ¿Y qué es el pecado? Sino más que la acumulación de todas esas cosas que tú guardas en tu corazón. La falta de perdón. La falta de perdón es sobre todo porque muchos no sabemos perdonar. Es necesario perdonar, hermano. Así como nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo nos perdonó. Cuando dio su vida en la cruz del Calvario, Él nos perdonó. Él agarró todos esos pecados de nosotros y los tiró a lo profundo del mar. Y nunca más se acordó de ellos, porque esos pecados son borrados. Él nos enseña a que perdonemos. El odio, la maldad, los malos pensamientos, todas estas cosas, hermanos, son cortocircuitos. No hacen que el Espíritu de Dios se comunique contigo. Y muchas veces tú dices, ¿por qué Dios no me escucha? Y yo me he pasado orando. No, pero hermano, limpia tu casa interna primero. Cuando tú limpies tu casa interna, entonces tú podrás hacer una conexión con el Espíritu de Dios. Entonces tú verás que las cosas que tú haces, todas las cosas van a obrar para bien tuyo. Todas las cosas obran a bien. Por Cristo somos justificados, de manera que si acepta a Jesús como su Salvador, queda fuera de ese juicio final, hermano. Definitivamente, Él extiende su mano en este momento para que tú entres al reino y sea parte de esa iglesia gloriosa que será raptada muy pronto. De la tal manera que si tú te burlas y eres un incrédulo y no crees,
caerá en condenación, hermano. Porque en el momento que sea levantada la iglesia vendrán los juicios a la tierra, donde morirán muchos. Muchos escaparán porque no quieren ponerse la marca. Pero asimismo serán guillotinados al ser capturados. Entonces, es importante, hermano, que aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal y vivas de acuerdo a como dice la Sagrada Escritura en santidad, vivir de acuerdo con lo que Él nos enseña en la palabra. En Efesios capítulo 1 del 13 al 14, así dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Definitivamente nosotros somos sellados y separados para Dios. Los sellados no estaremos allí en ese juicio final, hermano. Por lo tanto, los cristianos no estaremos en ese gran juicio final. Los verdaderos cristianos. Porque muchos se dicen ser cristianos y no tienen nada de cristianos. Algo son en la iglesia, pero cuando están en su casa son otras cosas. Tú tienes que ser cristiano 100% en todo momento. Lo último que hace Dios para purgar el pecado es un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto será después del juicio del trono blanco. Por eso, hermanos, es importante vivir la palabra de Dios. ¿Qué es vivir? No es una religión, hermano. Esto que estamos hablando aquí no es una religión. La religión solamente fue una condición que el hombre creó para acercarse a Dios. Pero no es religión, porque el Evangelio no es religión, así lo dice la palabra de Dios. No es religión esto, hermano. Es un estilo, una forma de vida que nuestro Señor Jesucristo nos muestra en la palabra. Y somos nosotros bienaventurados porque no lo vimos en persona, pero creímos. Somos más bienaventurados, hermano. Es importante porque nosotros no vimos, pero creímos. Y el Señor toma mucho en cuenta esto, hermano. Es importante, muy importante, mantenerse en los caminos de Dios, porque ahí vamos a perseverar. De ahí comenzamos a lavar nuestras vestiduras para que se quiten toda esa inmundicia y todas esas cosas que están por quitarse, hermano. Pero el Señor, sus promesas son fieles y Él tiene moradas para nosotros. Ya Él fue a prepararlas así. Aquí en Mateos 11 del 20 al 24 se muestra de que tú, entre más conoces la palabra de Dios, acarreas más condenación si no corrige tu paso, hermano. Es importante. Aquí vamos a encontrar en el libro de Mateo 11, 20 al 24 y leemos así: entonces comenzó a convenir las ciudades en las cuales habían hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, tú eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es importante que tú sepas, hermano. Entre más conoces la palabra de Dios, entre más conoces y has visto milagros y veas los prodigios y todo lo que menciona la palabra de Dios, acarrea más condenación, hermano. Será peor el castigo, porque tú conoces mucho. Entre más conoces y no obedeces la palabra de Dios, serás condenado. Así que no nos tenemos que maravillar porque si nosotros oramos y se curan los enfermos, o si vemos milagros y que somos utilizados, no. Lo que nos tenemos que preocupar es porque nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante, vital, hermano, eso es vital. Definitivamente, hermano, a que mucho se le da, mucho se le va a exigir, mucho se le va a pedir.
Por todo lo que has oído serás juzgado. Todo lo que hayas escuchado serás juzgado por eso. En Romanos 2, capítulo 2, del 12 al 16, así dice: porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no solo los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Mucho se le dará, mucho se le pedirá. Así es, hermanos, y aquí la palabra de Dios es clara. Así también podemos encontrar en el libro de Salmos, capítulo 28, versículo 4. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Salmo 28, 4. En ese trono blanco, hermanos, serán juzgados aquellos que jamás aceptaron a Jesús como su Salvador, y conforme a sus obras perversas recibirán su merecido. Este juicio ante el trono blanco no habrá ningún santo ahí. Ningún santo. Allí solo estarán todos aquellos incrédulos, traicioneros, los mentirosos, los impetuosos, los abusadores, los injustos, aquellos intelectuales que creyeron sentirse autosuficientes por su ética, los que viven bien educados y refinados, son los que estarán allí. Allí no habrá santos allí. Los que están ahí están escuchando y esperando para escuchar la sentencia y ser lanzados al lago de fuego. Lago de fuego y azufre, que también es algo. En Salmo 62, versículo 12, así dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. A cada uno se le pagará conforme a lo que hizo en la tierra, hermano. Los ladrones no podrán pagar con dinero, ni pagar coima, ni sobornar a nadie para que lo absuelva ahí, hermano. Para que lo saquen libre de ahí, hermano. Ahí ya no hay vuelta atrás. Los mentirosos tendrán que dar cuenta. Los que blasfeman contra Dios, contra el Espíritu Santo, todos ellos darán cuenta ahí. Todos ellos verán la ciudad de Dios, donde corre un río de agua cristalina, donde están los árboles que dan fruto, el árbol de la vida, las puertas de perla, el muro de jaspe, las mansiones lleno de belleza, donde no habrá enfermedad, donde existirá solo paz, no habrá pecado allí, hermano. Oh tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. En el libro de Romanos, capítulo 2, del 5 al 6, así lo dice la palabra. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio ante el gran trono blanco es un juicio justo, y se pagará a cada uno conforme a sus obras. Todos los blasfemos y aquellos que se burlaron de Jesús, que dicen que Jesús fue producto de una fornicación, todos darán cuenta ante el trono blanco. La crueldad, la obscenidad, la maldad, los sucios, los mercaderes de muertes, todos aquellos que venden drogas, los narcotraficantes, todos ellos darán cuenta ante el trono blanco. Todos aquellos que cuentan su dinero producto de las drogas, todos ellos responderán ante Dios. Y no va a existir ningún abogado de oficio, nadie que lo defienda, porque nadie lo va a poder sacar de eso ya, hermano, porque ya están condenados al lago de fuego y azufre. En Apocalipsis 2:23 así dice la palabra de Dios: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A cada uno se le dará según las obras. Los habitantes del infierno solo saldrán en ese momento de allí en una sola vez,
y será para presentarse ante el trono blanco. La gente no quiere saber si existe un infierno o un cielo. A la gente no le gusta hablar del infierno, hermano. En la iglesia, menos. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que se le ahuyenten aquellos que van a ir para allá. Él lo presenta todo bonito. Él lo presenta como todo de riqueza y prosperidad aquí en la tierra, como que si es el pago. La recompensa es celestial, hermano. La gente no quiere saber del infierno, que no se le comparan con los hornos de los campos de Auschwitz, ni de Mauthausen, ni Sennhausen, que fueron los centros donde asesinaron a millones de judíos, los crematorios, donde quemaban y los soltaban y les soltaban gas y los asesinaban. Nada de eso se va a comparar al pago de la condenación en el lago de fuego. Sin embargo, ellos podrán ver desde lejos la gran ciudad, en nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Definitivamente, hermano, todos aquellos que predican, todos aquellos que predicamos el Evangelio tenemos una gran responsabilidad. Porque si estamos enseñando en forma incorrecta y estamos enseñando falsa doctrina, seremos condenados. Es importante que tengas en claro esto tú que enseñas, que predicas el Evangelio. Porque si estás enseñando falsa doctrina, tu castigo, tu condenación va a ser severa, más severa que para los demás. Es algo muy importante que sepas que las iglesias están llenas ahorita mismo de apostasía, donde se están hablando de fábulas, donde se hacen falsos prodigios, donde no hay milagros, porque el Espíritu de Dios se ha apartado de aquellos que solamente buscan el beneficio para sí mismos. Es importante aquí, hermano, que en esos cimientos, que son esas 12 piedras, que ya hemos hablado de esas 12 piedras preciosas, que son el fundamento de la gran Jerusalén celestial, ahí están inscritos los nombres de los 12 apóstoles. Ya no hay apóstoles. No. Ni siquiera pueden demostrarlo bíblicamente. El mismo Pablo lo dijo: yo soy el más pequeño, como el abortivo. Soy el más pequeño de los apóstoles. Y todos quieren llamarse apóstoles ahorita mismo. ¿Qué? Eso es ego. Eso se llama ego. Hay que ser humilde, hermano, de corazón. Hay que ser humilde. Hay que vivir humildad, y eso no quiere decir que tú vas a vivir como por diosero, no. Porque muchos confunden la pobreza con la humildad. El rey David, el rey Salomón, Job, todos ellos fueron, Abraham, todos ellos tuvieron riquezas. Todos ellos tuvieron riquezas. Pero Dios mira el corazón de cada uno. No te mides por tu dinero, eso no es nada. Todo esto es pasajero. Lo que se valora es tu corazón. Lo que le importa a Dios es la fe. La fe es lo que le importa a Dios. Así dice el libro de Apocalipsis 18, versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿De quién se está hablando aquí, hermano? Aquí se está hablando de aquella iglesia que ha fornicado con todas las naciones y bebió el cáliz, la sangre de los justos, y se le va a dar el doble de castigo. Todos sabemos de quién estamos hablando, y cuyo líder está preparándole el camino al anticristo. Sí, señores, le está preparando el camino, que es la bestia misma que habla la Sagrada Escritura como el anticristo en Apocalipsis, quien profanará el templo que se va a levantar en el tiempo ese que llamamos la semana 70, y se dará la abominación desoladora que habla la Sagrada Escritura. Ese templo los judíos lo levantan en 3 meses, en 90 días. Ese es el tiempo que tomarían para levantarlo. Pues ya están preparados para todo esto, para el templo. Millones de dólares han sido invertidos
para la creación de este templo, el tercer templo que se dará muy pronto. Definitivamente, esa iglesia que ha fornicado con todas las naciones, sabemos quién es, y se le dará el doble de castigo. Y en los púlpitos cristianos, en los evangélicos, ahí no se salvan tampoco, porque hay veneno que está saliendo en esos púlpitos de los predicadores. La apostasía ha alcanzado niveles nunca jamás imaginados, hermano. Enseñando todas clases de doctrinas que no están fundamentadas en la Sagrada Escritura, que no aparecen en la Biblia. Doctrina de demonios, y solo buscan lucrar con la palabra de Dios. Solo buscan el dinero de sus ovejas. Tratan de siempre de sacarle aquello, ni siquiera lo que tienen. Porque solamente les interesa el dinero, no le interesan las almas, le interesa el dinero. Y están ciegos, hermano, porque son ciegos guiando a otros ciegos. ¿A dónde? Al mismo infierno. La palabra de Dios es clara, hermano. Son ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y caerán a dónde? Al abismo, lo están llevando al infierno. Jesús mismo lo llamó a ellos, que estaban hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Jesucristo le llamó que eran víboras, serpientes guiando a los hombres al infierno. La palabra de Dios es clara. Ellos recibirán condenación. Ellos se presentarán, le reclamarán. ¿Qué van a decir? Si todas las obras van a estar escritas en ese libro, la evidencia, se dictará la sentencia. Ellos no dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, prodigios. El Señor le dirá: apartados de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Ellos han perdido el temor, tienen sus mentes cauterizadas. No ven, son ciegos. Todos darán cuenta del trono blanco. Ellos han perdido el temor a las cosas de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ellos no piensan ya. Es importante, hermano, que te agarres de la fe, hermano, la fe en Cristo Jesús. Él es el camino, hermano. Él es la verdad, el único que ha hecho esta declaración en la humanidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es necesario, tú que conoces de la palabra de Dios, te afinques en la palabra de Dios, que ahí está el fundamento, ahí está la palabra de Dios, la palabra de vida. No te dejes engañar por las fábulas estas doctrinales. No, hermano. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Y en ella tenemos el espíritu de la profecía, que es el mismo Jesucristo, como lo dice en el libro de Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Según sea su obra. Uno es el tribunal de Cristo, donde los santos, ya lo dijimos, hermano, vamos a recibir galardones, las coronas. Y otro es el juicio grande al frente al gran trono blanco, donde se abrirán los libros y serán juzgados según sus obras. En Apocalipsis 17:8 así dice: al mismo tiempo también se abrirá otro libro, que es el libro de la vida. Este es el libro que determina si una persona heredará la vida eterna con Dios o recibirá el castigo eterno en el lago de fuego. Aunque los cristianos son tenidos como responsables de sus actos, ellos son perdonados en Cristo y su nombre fueron escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. También sabemos por la Escritura que en este juicio donde Jesús juzgará a los muertos de acuerdo a sus obras, Apocalipsis 20:12, y que todos aquellos cuyos nombres no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán echados ¿a dónde? Al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. ¿Dónde se dará ese juicio, hermano? ¿Dónde será el juicio? El mismo Juan lo dice: será en el trono de Dios. Ahí será el juicio. Serán abiertos todos los libros y todos los engaños saldrán. Todo está escrito ahí, hermano.
No hay secreto para Dios. Todos tenemos secreto, pero Dios lo tiene todo escrito. En el mundo todo está al revés. Existe mucha injusticia en el mundo. Muchos mueren por hambre. Viciosos y drogadictos que mueren, sí, y sin Dios y sin salvación. Todos serán llamados a pagar cuentas, hermano. Todos. ¿Por qué? Porque no aceptaron el Evangelio. No aceptaron a Jesús como su Salvador. No vivieron de acuerdo a como dice la Sagrada Escritura. Es importante, hermano, que uno se agarre de la palabra de Dios y de su promesa, porque sus promesas son fieles. No hay otro camino, hermano. No hay nadie que comunique al hombre con Dios. Solamente Jesucristo, hombre. Jesucristo, así lo dice la palabra. Es importante que sepas que ese gran trono blanco está ahí y se dará ese juicio donde se dictará la sentencia, hermano. Donde se dictará la sentencia condenatoria, donde no existirá abogado alguno que te salve de eso. Una vez que tú mueres y partes de esta tierra, o vas al cielo o vas al infierno. No existe purgatorio como tal. No, eso no existe. No es bíblico. Demuéstramelo con la Sagrada Escritura. No es bíblico. De manera tal que existe el lago de fuego, donde los primeros que bautizarán este lago de fuego, ¿quiénes son? El falso profeta y el anticristo. Y en el juicio del gran trono blanco, allí, a ese momento final, se dicta la sentencia, y solamente ahí estarán quienes, todos aquellos que no creyeron, los incrédulos, los mentirosos, y toda esta característica del hombre, del ser humano, que son llenos de maldad, que existen en la actualidad, que solamente viven para pensar el mal. Todos aquellos que solamente piensan que lo malo es bueno, estarán allí presentes. Porque todo lo bueno ahora le llaman malo, y a lo malo es bueno. Y tú ves el éxito de ellos en todos los medios de comunicación, cómo reina la maldad, y es controlar la mente de adultos y niños, jóvenes, todos, guiando todo a esto, ¿a qué? A la perdición. Ay, que tu nombre no esté escrito en ese libro, hermano, porque será catastrófico, hermano. El gran juicio ante el gran trono blanco. ¿Acaso ya no hay justicia? Pues sí la hay, hermano. Y la respuesta está en la Biblia. Sí hay justicia. El que entra al infierno no hay vuelta atrás. Hay dos muertes, hermano. Con la primera muerte se va al infierno. Aquellos que están en el infierno no resucitarán al momento del rato, mas saldrán solo al momento de ser presentados ante el trono blanco. Porque el infierno, el Hades, dará sus muertos a todos los perdidos, a los millones de perdidos que sufrirán la segunda muerte. La segunda muerte será ¿a dónde? En el lago de fuego. El rico que pidió que le diera una gota de agua cuando Lázaro descansaba en el seno de Abraham, ese rico estará ahí, saldrá del infierno en ese momento para recibir la condenación. Ahí estarán también Saúl, el primer rey de Israel, Judas, quien tuvo mucha oportunidad y estuvo caminando al lado de Jesucristo. Todos ellos estarán ahí solamente para escuchar la sentencia y ser lanzados al lago de fuego. Ahí en San Mateo capítulo 7, el 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Allí, hermano, ahí estarán todos esos que apostataron de la fe, todos los apóstatas que encontramos ahorita mismo en la actualidad. Allí estarán los predicadores que guiaron al rebaño al infierno. Sí, ahí estarán, que le enseñaron sus revelaciones y no lo que dice la Biblia. Aquellos que le robaron
la lana a las ovejas, el dinero, los que predican prosperidad. Hagan un alto si no quieren caer en ese lago de fuego. Si tienen oído, escuchen. Dios está anotando todo. Que tu nombre no sea borrado del libro de la vida, porque tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Hoy es el día de salvación, mañana el día del juicio ante el gran trono blanco. Una vez que tú partes de esta vida, que tú mueres, que es la primera muerte, si te fuiste al infierno, ya tienes el pase para el lago de fuego. El boleto del infierno te va a llevar al boleto del lago de fuego. Y no hay vuelta atrás. Es el momento que frenes y que te hagas responsable de tu acto, porque si no te haces responsable ahorita mismo de corregir de lo que has dicho o haces, estás cargando condenación, hermano. La prosperidad, esto es unas promesas que se le hizo al pueblo de Israel. Las promesas, las recompensas para la iglesia son celestiales, no son en esta tierra. Las recompensas son celestiales. ¿Y cómo han confundido al pueblo de Dios con estas cosas? De falsa doctrina, pues. ¿Tú crees que vas a salir absuelto y que nadie te está viendo? Dios se está viendo. Y está anotando todo lo que estás haciendo. Y cómo estás llevando a miles, por no decir millones, al infierno. Tú ves las prédicas en internet, hermano, donde se habla la verdad, son las que la gente no le gusta. La gente no le gusta escuchar la verdad. Así dice el libro de San Marcos, capítulo 12, del 38 al 40. Y le decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen las largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Todos aquellos que se autonombran líderes, que son los patriarcas, que son los apóstoles, ellos abusan del prójimo. Ellos recibirán mayor condenación. Recibirán mayor condenación el que tenga oído, que oiga lo que dice la palabra de Dios. Sí, hermano, allí será el lloro y el crujir de dientes, el tormento eterno para aquellos que no aparecieron en el libro de la vida. Su condenación será el lago de fuego. Procura, hermano, que tu nombre esté escrito en ese libro. Es importante, hermano. Es importante. No te maravilléis por hacer milagros o hacer prodigios, no. O porque echas fuera demonios, no. Preocúpate que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y así serán lanzados al lago de fuego, donde estarán junto con Satanás y sus demonios por la eternidad, hermano. De ahí ya no hay salida. Este es el gran último evento que se dará. Y después de eso viene el gobierno ya eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano, que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida. Compártela con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares. Es importante que ellos sepan esto, que todos aquellos incrédulos, todos aquellos burladores, todos aquellos que no aceptaron el evangelio de Jesucristo, todos aquellos que predicaron un falso evangelio, todos aquellos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, todos ellos recibirán condenación, doble condenación, y que existe un lago de fuego, hermano. Que ese juicio ante el gran trono blanco se dictará la sentencia final, y no será para decidir quién se salva o no. No, ahí se dará solamente la sentencia a los condenados, todos aquellos que no fueron ni aparecieron inscritos en el libro de la vida.
Que Dios te bendiga, hermano, y te esperamos la próxima semana, si Dios lo permite, a otro estudio más de la Sagrada Escritura, y si Cristo no ha venido.